Me llamo Carmen Rodríguez, aunque en el pueblo me conocen como Doña Carmen de las Hierbas. Vivo en el pequeño pueblo de Valle de Bravo, en el Estado de México, un lugar tranquilo rodeado de montañas y campos. Cada mañana al levantarme me siento en mi porche y observo el amanecer. Mis plantas y flores en el jardín me dan paz y mi pequeño perro, Pepe, siempre está a mi lado, como si comprendiera todo lo que quiero contar. Este es el lugar donde pasé la mayor parte de mi vida, y hoy quiero contarles una historia que guardé durante muchos años, una historia que siempre me costó recordar, pero que ahora siento que es el momento de compartirla. Tal vez alguien más que esté pasando por algo similar se sienta acompañado al escucharla. Nací en un hogar humilde en el año 1946, en la ciudad de Puebla, pero mis recuerdos más felices son de los primeros años en mi infancia, cuando vivíamos en una casa de adobe con un pequeño jardín. Mi padre, Francisco, era un hombre fuerte y respetado en el pueblo, trabajador de campo, y mi madre, Guadalupe, era maestra de primaria, conocida por su ternura y dedicación. Era una familia unida, aunque modesta. Mis dos hermanos mayores, Ricardo y Felipe, siempre estuvieron ahí para mí, pero mi vida cambió por completo cuando cumplí 10 años. Mis recuerdos del 15 de febrero de 1956 son muy claros. Era un día cálido y yo, como siempre, estaba jugando en el jardín cuando mi padre me llamó para hablar. Recuerdo su rostro serio, algo en sus ojos que no comprendí en ese momento. Me pidió que lo acompañara a la sala y con una calma extraña, me explicó que la familia se mudaría a otro lugar. Algo dentro de mí sintió que las cosas no volverían a ser las mismas. La mudanza a un lugar más grande nos alejó de mi hogar en Puebla. Nos dirigimos a la ciudad de Oaxaca, donde mi padre encontró trabajo como agricultor. Aunque al principio me resistí a dejar a mis amigos, la vida en Oaxaca trajo consigo nuevos desafíos. La casa era más grande, pero siempre sentí que algo había cambiado. Mi madre ya no sonreía de la misma forma y mis hermanos parecían más distantes. Para ese entonces, la situación se volvió aún más difícil. Mientras tanto, yo trataba de mantenerme ocupada con mis estudios y mis plantas. A veces pensaba que mi familia ya no era la misma. Cada día se volvía más pesado, y la vida se me hacía más solitaria. Sin embargo, lo peor estaba por venir. Cuando cumplí 12 años, el 15 de febrero de 1958, mi padre, que siempre había sido un pilar en nuestra familia, cambió de forma inesperada. Algo en su actitud me desconcertó. Ya no era el hombre fuerte y protector que conocía. Su mirada era distante y su tono de voz se volvía cada vez más frío. Lo que comenzó como una pequeña alteración en su comportamiento se transformó en algo mucho más oscuro. Mi vida ya no sería la misma después de ese día. Con el paso del tiempo, las cosas en Oaxaca no mejoraron. Mi padre, don Francisco, se volvió más irritable. Su relación con mi madre, Guadalupe, comenzó a deteriorarse. Siempre había sido un hombre estricto, pero la creciente distancia entre nosotros nos hacía sentir cada vez más ajenos. Los domingos, cuando antes se sentaba con nosotros a la mesa y charlaba de cosas simples, ahora se mantenía apartado, solo mirando al vacío con una expresión que ya no reconocía. Mi madre, que antes siempre tenía una sonrisa y una palabra cálida, comenzaba a volverse callada, su mirada apagada. Recuerdo las noches en las que escuchaba los pasos de mi padre al caminar por el pasillo, un sonido que siempre había sido tranquilizador, pero que ahora me llenaba de temor. A veces me encontraba sentada en mi cama, esperando que todo volviera a ser como antes, pero sabía que ya nada volvería a ser igual. El ambiente en casa había cambiado. La tensión flotaba en el aire y mis hermanos, Ricardo y Felipe, se mantenían en silencio, como si quisieran evitar cualquier confrontación. A pesar de todo, trataba de mantenerme ocupada. La escuela era un refugio, un espacio donde las cosas aún parecían normales. Allí las horas pasaban más rápido, y aunque no era la mejor estudiante, me esforzaba por hacer las tareas y estudiar. Pero en casa, cada vez era más difícil. La sensación de que algo terrible estaba por suceder me invadía. Mis amigos en la escuela comenzaban a notar mi melancolía, pero no sabía cómo explicarles lo que estaba viviendo en casa. Ni siquiera mis propios hermanos parecían entenderme. Una tarde de abril, cuando tenía 14 años, todo se salió de control. Recuerdo que mi madre me llamó mientras preparaba la cena. Estaba nerviosa, lo notaba en su voz, algo que nunca había experimentado antes.
Me pidió que fuera al mercado a comprar unos ingredientes, como si quisiera distraerme de algo. No entendí en ese momento lo que estaba pasando, pero acepté su solicitud sin cuestionarla. Al regresar, encontré la casa en un silencio extraño. No había nadie en la sala. La puerta de la habitación de mis padres estaba cerrada, y la luz apenas se filtraba por las rendijas. Algo no estaba bien. Fui a la cocina a dejar las compras y allí encontré a mi madre, con las manos temblorosas, sosteniendo una carta que había llegado esa mañana. La vi en silencio, sus ojos llenos de lágrimas. No dijo nada en ese momento. Simplemente me miró y en sus ojos vi un dolor profundo que no podía comprender. En ese instante mi corazón latía con fuerza. Sabía que algo había cambiado, algo irreversible. La casa que antes había sido un lugar lleno de vida y risas, ahora se sentía como una prisión sin escape. Mi padre no estaba en casa esa noche. Se había ido a la ciudad a hacer unos trámites, o eso dijo. Sin embargo, mi madre no me dejaba acercarme a ella, como si quisiera protegerme de algo. Las horas pasaron lentamente con el ruido del reloj de la sala marcando cada segundo, cada minuto de una espera angustiante. Cuando mi padre regresó, algo había cambiado en su rostro. Estaba diferente. Había algo en sus ojos que me helaba la sangre. No era el hombre que conocía. Sus gestos eran más bruscos, y su voz sonaba áspera y fría. Me sentí atrapada, sin saber qué hacer. La sensación de que algo terrible estaba por suceder se apoderó de mí de nuevo. Esa noche mi padre me llamó a su habitación. No me atrevía a ir, pero sabía que no podía evitarlo. En el fondo de mi ser, una voz me decía que no era seguro, que debía resistirme, pero no sabía cómo hacerlo. Al entrar en la habitación, mi padre me cerró la puerta detrás de mí. Fue un gesto sutil, pero lleno de un poder que me hizo temblar. Su mirada era penetrante como si estuviera estudiando cada movimiento que hacía. Sentí que el aire se volvía más pesado, más denso. «Ven aquí», dijo su voz dura. Me temblaron las piernas, pero no podía retroceder. Me acerqué lentamente sin saber qué esperar. Cada paso hacia él me parecía más largo, más desesperante. En ese momento me sentí pequeña, indefensa. Él me miraba y aunque su rostro estaba en calma, sus ojos mostraban algo que no podía reconocer. Algo oscuro, algo que nunca había visto antes. «Hoy vas a aprender algo importante, hija», dijo con voz grave. No sabía qué significaba, pero una sensación de terror me invadió por completo. Mi cuerpo temblaba, pero no podía moverme. Estaba paralizada, sin poder articular palabra. Mi mente no quería comprender lo que estaba pasando, pero mis entrañas ya lo sabían. No era la misma persona que había sido en mi infancia. Ese hombre que tenía delante no era mi padre. Algo en él se había quebrado, algo oscuro había tomado su lugar. Lo que ocurrió esa noche fue un cambio irreversible en mi vida. No tengo fuerzas para describirlo en detalle, pero lo que pasó quedó marcado en mi alma para siempre. La niña que había sido ya no existía. El dolor y la vergüenza se apoderaron de mí, y la casa que antes había sido mi refugio se convirtió en una prisión. No pude contarle a nadie lo que sucedió esa noche, porque no sabía cómo hacerlo. Sabía que nadie me creería, que nadie entendería lo que había pasado. Y lo peor de todo, es que ya no sentía que tuviera un lugar seguro al que ir. La mañana siguiente se levantó fría y gris, el cielo cubierto por nubes densas que parecían presagiar lo que había ocurrido en la oscuridad de la noche. Cuando desperté, el silencio en la casa era casi insoportable. Mi madre ya no estaba en la cocina como de costumbre, su lugar vacío me hizo sentir una soledad profunda. El sonido de los pájaros al amanecer no logró calmar la inquietud que se había instalado en mi pecho. Me levanté lentamente sin saber qué hacer, cómo actuar. Mi cuerpo seguía adolorido como si algo dentro de mí se hubiera roto en 1000 pedazos. Mi mente intentaba negar lo sucedido, pero el recuerdo estaba ahí, firme como una sombra que no se desvanecía. Me vestí sin ganas, tomé el desayuno que mi madre había dejado preparado, pero no pude comer nada. Cada bocado me sabía amargo como si todo lo que antes había sido parte de mi vida ya no tuviera sabor. Al llegar a la escuela, traté de actuar con normalidad, como si nada hubiera cambiado. Saludé a mis amigos, sonreí con la misma cara que ellos conocían, pero dentro de mí todo estaba en caos. Cada palabra que decía parecía vacía,
como si me hubiera desconectado del mundo. Cada sonido a mi alrededor me parecía lejano, irrelevante. Mis compañeros no se dieron cuenta de nada. Nadie parecía notar que yo ya no era la misma. Nadie sabía lo que había sucedido en mi casa la noche anterior. Volví a casa después de la escuela y, como siempre, mi madre estaba allí, esperando. Pero algo en su mirada había cambiado. No me miraba como antes, no me sonreía de la misma forma. En sus ojos había algo que no entendía, algo que me hacía sentir aún más sola. A pesar de su intento de mantener la normalidad, había una distancia palpable entre nosotros. Mi padre ya no estaba en casa. Había salido temprano, y mi madre no me dijo nada sobre él. Me senté en la sala sin saber qué hacer, sin saber cómo romper el silencio que llenaba el aire. Fue en ese momento cuando mi madre se acercó lentamente a mí. Me miró con tristeza como si quisiera decir algo, pero no encontraba las palabras. Yo la miré a los ojos esperando que dijera algo, que me explicara lo que había ocurrido, lo que realmente sucedió la noche anterior. Pero no lo hizo. En lugar de eso simplemente me abrazó, un abrazo que me hizo sentir más perdida que nunca. Fue un abrazo vacío como si ella misma estuviera buscando consuelo, sin saber cómo dármelo. Todo va a estar bien, hija, dijo con voz temblorosa. Pero no pude creerle. Sabía que nada volvería a ser como antes. El dolor que sentía en mi pecho era algo que no podría sanar con palabras. Mi madre intentó ser fuerte, pero su fragilidad también era evidente. Era como si estuviéramos atrapadas en una burbuja llena de secretos, de sufrimiento, y no sabíamos cómo romperla. Esa noche mi padre regresó a casa. No habló mucho como si todo hubiera quedado dicho la noche anterior. Comió en silencio y luego se retiró a su habitación. Mi madre intentó hacerle preguntas, pero él las evitaba. Todo en la casa estaba en un extraño estado de calma tensa. Nadie hablaba de lo que había ocurrido, pero todos sabíamos que algo había cambiado, algo irreversible. Con el paso de los días, la normalidad se fue desvaneciendo. Mis hermanos, Ricardo y Felipe, se mantenían al margen. Sabían lo que estaba pasando, pero no decían nada. Se mantenían ocupados con sus propios problemas, como si el dolor de la familia fuera algo que no podían manejar. Ellos también estaban atrapados en su propio silencio. No hubo palabras de consuelo entre nosotros. La casa, que antes había sido un refugio lleno de risas y charlas, ahora era un lugar lleno de soledad, de incomodidad. En el colegio la situación tampoco mejoraba. Aunque trataba de concentrarme en mis estudios, mi mente siempre regresaba a lo sucedido. Cada vez que veía a mis amigos, pensaba en lo que me había tocado vivir. Sabía que mi vida nunca sería la misma. Cada mirada, cada gesto de preocupación que recibía de parte de mis compañeros me hacía sentir más distante, más ajena a ellos. Mi dolor se volvía cada vez más profundo, más solitario. Una tarde, cuando regresé de la escuela, encontré a mi madre sentada en el porche, mirando al horizonte. Su rostro estaba cansado, marcado por el tiempo y por el sufrimiento. Me acerqué a ella y me senté a su lado. No dijimos nada durante un largo rato, simplemente miramos el paisaje. El sol comenzaba a ponerse y el cielo se teñía de un tono naranja que siempre había sido tan hermoso. Pero ese día, el paisaje me pareció lejano, inalcanzable. Finalmente mi madre rompió el silencio. Sé que estás sufriendo, hija, dijo con voz quebrada. Sé que todo esto es difícil de entender, pero te prometo que haré todo lo posible para que las cosas mejoren. No estás sola. Pero mamá, ¿cómo podemos seguir adelante? ¿Cómo podemos seguir con nuestras vidas después de todo lo que ha pasado?, le pregunté sin poder ocultar el dolor que me embargaba. Ella me miró a los ojos con una tristeza que jamás había visto en ella. No lo sé, hija. A veces el dolor es tan grande que nos consume. Pero debemos seguir adelante aunque sea con el corazón roto. Esa noche me acosté en mi cama, pero no pude dormir. Las imágenes de lo que había ocurrido seguían dando vueltas en mi mente. La angustia me ahogaba, pero no podía hablar con nadie. Nadie podría comprender lo que estaba pasando. Nadie podría entender el sufrimiento que llevaba dentro. Mis lágrimas caían silenciosas en la oscuridad, como un torrente que no se podía detener. El tiempo pasó lentamente. La vida continuó, pero yo ya no era la misma.
La sombra de lo sucedido seguía a mi lado, como una parte de mí que no podía dejar atrás. Cada día se sentía como una lucha contra el dolor, contra los recuerdos que no podía borrar. La casa, que antes había sido un lugar lleno de vida y amor, ahora era solo un lugar vacío, donde el eco del silencio se escuchaba más fuerte que nunca. Los días siguientes fueron un constante enfrentamiento con el dolor, la confusión y la desesperanza. El tiempo pasaba lentamente, pero dentro de mí, todo parecía detenido. Cada mañana me levantaba con el mismo sentimiento de vacío, como si el sol ya no tuviera el mismo brillo que antes. Aunque las estaciones seguían su curso y los días pasaban, mi mundo se sentía congelado. Las horas transcurrían entre los ecos de lo sucedido, como si un velo de silencio se hubiera posado sobre todo. Mi madre, Guadalupe, intentaba seguir con su vida, pero era evidente que algo se había quebrado en ella también. La veía a menudo sentada en su silla, mirando al horizonte sin ver nada. Su mirada distante me recordaba lo que habíamos perdido. Trataba de animarme, pero sus palabras no alcanzaban para aliviar el peso que llevaba dentro. A veces sentía que ni siquiera ella sabía cómo continuar. Mi padre, Francisco, por otro lado, se comportaba como si nada hubiera ocurrido. Continuaba con su rutina diaria, como si todo estuviera en orden, como si no hubiera ningún problema. Sin embargo, su actitud distante y su falta de comunicación me dejaban claro que también estaba afectado. La casa se llenó de una tensión silenciosa, una especie de acuerdo no escrito de no hablar de lo sucedido, de ignorarlo, pero todos sabíamos que eso era imposible. Ricardo y Felipe, mis dos hermanos, parecían estar fuera de la situación. Aunque compartíamos el mismo techo, cada uno se refugiaba en su propio mundo. Ricardo, el mayor, se había alejado completamente y Felipe, el más joven, ya comenzaba a sentir los efectos de la presión que ejercía sobre nosotros la atmósfera de la casa. Nadie hablaba. Nadie preguntaba. Nadie parecía dispuesto a enfrentar lo que había pasado. Al principio me sentí desbordada por la soledad, por esa incapacidad de poder compartir mi dolor con alguien de mi familia. Todos estábamos rotos, pero lo único que podíamos hacer era seguir adelante. El tiempo, sin embargo, no fue amable. Cada día que pasaba, las heridas se profundizaban aún más. Ya no podía evadir las emociones que se apoderaban de mí en momentos inesperados. A veces, cuando caminaba por el pueblo, me encontraba con viejos conocidos, personas que solían saludarme con sonrisas, pero que ahora me miraban con una mezcla de pena y desconcierto. Como si supieran que algo estaba mal, pero no sabían qué. La gente no hacía preguntas, pero la atmósfera de inquietud estaba por todas partes. A veces me encontraba a mí misma mirando al vacío, esperando que todo cambiara, que algo pudiera devolverme la vida que había tenido antes de esa noche fatal. Pero la vida seguía, como siempre lo hace. Un día, mientras caminaba hacia el mercado, me encontré con una vieja amiga, Rosario, que había sido mi compañera de juegos cuando éramos pequeñas. Ella me sonrió tímidamente y aunque trató de mantener una conversación ligera, no pude evitar notar que su mirada se tornaba preocupada, como si quisiera preguntarme algo, pero no se atreviera. Al final, fue ella quien rompió el silencio. ¿Estás bien, Carmen?, preguntó con una suavidad que me hizo sentir vulnerable. Al principio, no supe qué responder. Me quedé en silencio, mirando sus ojos llenos de compasión. Sabía que no podía ocultar la verdad por más tiempo, que era imposible seguir adelante sin hablar. Finalmente, después de un largo suspiro, le conté sin entrar en detalles, lo que había sucedido, lo que había roto nuestra familia. Rosario me escuchó sin interrumpir, con esa paciencia que solo tienen las personas que realmente se preocupan. Cuando terminé, ella me miró y dijo algo que jamás olvidaré: Carmen, a veces el sufrimiento más grande es el que no se comparte, el que se guarda en el corazón. Pero no tienes que cargar con esto sola. Hablar es el primer paso para sanar. Esas palabras fueron un bálsamo en medio de tanto dolor. Durante mucho tiempo sentí que cargar con este peso era mi única opción, que nadie podría entender lo que había pasado. Pero Rosario me mostró que compartir el dolor, aunque sea con una sola persona, puede aliviar la carga. Y fue entonces cuando comprendí que la sanación no viene del olvido, sino de enfrentar lo que nos duele, de permitirnos sentir, de no tener miedo a las lágrimas. Esa tarde, después de hablar con Rosario, regresé a casa con el corazón un poco más ligero. Mi madre estaba en el jardín, como siempre, mirando las flores. Me acerqué lentamente y me senté a su lado.
Ella me miró como si esperara que dijera algo, pero no me atrevía a hablar de inmediato. Nos sentamos en silencio observando cómo el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la calma regresaba a mi interior. Esa noche, después de cenar, mi madre y yo hablamos. Fue una conversación tranquila, pero sincera. Le conté lo que había compartido con Rosario, y aunque no podía darle todos los detalles, le dije que estaba dispuesta a enfrentar lo que habíamos vivido. Mi madre me escuchó y por primera vez en mucho tiempo, vi un atisbo de esperanza en sus ojos. Lo haremos, hija, me dijo, tomándome de la mano. Juntas. A veces la vida nos arrastra, pero también nos da la oportunidad de volver a levantarnos. Y no importa lo que pase, siempre te tendré a ti. Esas palabras de mi madre fueron el primer paso hacia la curación. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero por primera vez sentí que no tenía que hacerlo sola. Juntas, mi madre y yo comenzaríamos a reconstruir nuestras vidas. Nos tomaría tiempo, sí, pero era el inicio de un proceso de sanación, uno en el que encontraríamos consuelo en nuestro dolor y fuerza en nuestra unidad. A medida que pasaban los días, sentí como la vida comenzaba a retomar su curso, aunque de una manera diferente. El dolor seguía presente, pero ahora ya no me ahogaba. Mi madre y yo comenzamos a hablar más, a compartir nuestros miedos, nuestras angustias. Lo que había sido un muro de silencio ahora se convertía en un puente de comunicación. A veces no hablábamos de lo sucedido, pero solo el hecho de saber que estábamos allí la una para la otra me dio la fuerza que tanto necesitaba. Ricardo y Felipe también parecían estar cambiando. Aunque no hablaban mucho sobre lo que había pasado, sus gestos, sus miradas, me decían que algo en ellos también estaba transformándose. Felipe, el más joven, comenzó a acercarse más a mí. Antes era un chico introvertido que pasaba mucho tiempo en su cuarto, pero ahora comenzaba a pasar más tiempo con nuestra madre y conmigo. A veces nos sentábamos juntos en el porche y observábamos el atardecer, sin decir una palabra, pero con la sensación de que compartíamos algo profundo. Ricardo, el mayor, seguía siendo un misterio. A veces lo veía por la mañana, cuando se levantaba temprano para ir a trabajar al campo, pero su actitud seguía siendo distante. No era el mismo hermano cariñoso de antes. Lo veía ir y venir sin decir mucho y su mirada parecía estar perdida en algún lugar lejano. Era como si una parte de él también se hubiera apagado, y no sabía cómo encenderla de nuevo. Pero aunque no hablábamos, sabía que de alguna manera estábamos conectados. Todos compartíamos el mismo dolor, la misma sombra, pero también teníamos el deseo de sanar, de seguir adelante. A medida que pasaban los meses, me encontré buscando formas de sanar mi propio corazón. Decidí empezar a ayudar a mi madre más en la cocina y en el jardín. Sabía que aunque el dolor seguía, el trabajo podía ser un alivio, una forma de despejar la mente. A veces, cuando sembrábamos las flores en el jardín, me sentía en paz, como si la naturaleza me hablara en un lenguaje que solo yo entendía. Era algo simple, pero a la vez tan reconfortante. Una tarde, mientras estaba en el jardín, mi madre se acercó con un paquete en las manos. Lo puso sobre la mesa de madera y me miró con una sonrisa. «Este es tu regalo, hija», me dijo suavemente. Yo la miré confundida, ya que no entendía de qué hablaba. «Es algo que quiero que uses para recordar que aunque todo lo que hemos vivido nos ha marcado, seguimos siendo fuertes». Abrí el paquete con curiosidad y dentro encontré una hermosa bufanda de colores brillantes. «Es para ti», me dijo mi madre, «para que siempre recuerdes que la vida sigue adelante, que lo que no nos mata, nos hace más fuertes». La bufanda, tejida con hilos que reflejaban todos los colores del arco iris, representaba la vida misma, llena de altibajos, pero con una belleza que no se podía ignorar. Esa bufanda, aunque simple, se convirtió en mi recordatorio de que no todo estaba perdido, de que la esperanza aún podía florecer incluso en medio de tanto sufrimiento. Esa noche me la puse mientras nos sentábamos a la mesa para cenar. Mi madre me miró con orgullo y aunque ninguno de los dos dijo nada, en ese momento supe que estábamos comenzando a sanar. Sabía que la vida nunca volvería a ser como antes, pero también entendí que podíamos seguir adelante, que aún teníamos mucho por vivir. El tiempo seguía pasando y la vida en el pueblo se mantenía igual. Las mismas personas pasaban por las calles, los mismos vendedores ambulantes ofrecían sus productos, y las mismas fiestas y celebraciones continuaban. Pero para mí, todo había cambiado. Ya no veía el mundo de la misma manera.
Cada día me sentía más fuerte, pero también más consciente de lo frágil que es la vida. A veces al caminar por las calles del pueblo veía a las familias reunidas, riendo, disfrutando de su tiempo juntos, y sentía una punzada en el corazón. Yo también había tenido una familia unida alguna vez, pero esa familia ya no existía. Aún así, no sentía rencor. Sabía que todo lo que había pasado era parte de mi historia, de mi camino. Una tarde, después de un largo día de trabajo en el jardín, me senté junto a mi madre en la mecedora. Había comenzado a oscurecer, y el aire fresco de la noche nos acariciaba el rostro. El silencio entre nosotras ya no era incómodo. Ahora era un silencio lleno de comprensión, un silencio que reflejaba todo lo que habíamos vivido y todo lo que aún teníamos por delante. «¿Sabes, mamá?», le dije, rompiendo el silencio. «A veces me siento triste, pero ya no tengo miedo». Ella me miró con los ojos llenos de sabiduría, como si supiera lo que yo quería decir. «Es normal, hija. La tristeza es parte de la vida, pero no dejes que te controle. No te rindas. A veces el sol tiene que ponerse antes de que podamos ver el amanecer». Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma. Era cierto. A veces en la vida pasamos por momentos oscuros, pero siempre hay algo después. Siempre hay un nuevo día, una nueva oportunidad para sanar, para empezar de nuevo. Y aunque el camino seguiría siendo difícil, sabíamos que no estábamos solas. Nos teníamos la una a la otra, y eso era más que suficiente para seguir adelante. Esa noche, mientras me preparaba para acostarme, me miré al espejo y me di cuenta de que ya no era la misma persona que había sido antes. Había cambiado y aunque no era fácil aceptar todo lo que había sucedido, sabía que ya no tenía que cargar con el peso del pasado. La vida seguía y yo también lo haría, con esperanza en mi corazón, con el amor de mi madre, y con la certeza de que aunque las heridas nunca desaparecen por completo, siempre podemos encontrar la manera de vivir con ellas. Los meses pasaron lentamente, pero cada uno de ellos trajo consigo una nueva oportunidad de sanar, de entender. Aunque el dolor no desapareció por completo, aprendí a convivir con él. La vida en el pueblo seguía su curso, y las estaciones cambiaban sin que yo pudiera hacer nada para detenerlas. Pero al igual que la naturaleza, entendí que a veces las heridas necesitan tiempo para cicatrizar, y que cada día era una pequeña victoria. En casa las cosas mejoraron, pero de manera silenciosa. Mi madre comenzó a sonreír de nuevo, aunque de una manera más sutil, más cautelosa. Ya no era la misma mujer que había sido antes, pero había algo en ella que me daba esperanza. Estaba aprendiendo a vivir con sus propios recuerdos y con las cicatrices que había dejado la vida. La veía trabajando en el jardín, con las manos cubiertas de tierra, cuidando las flores con una delicadeza que antes no había conocido. A veces me unía a ella, y juntas sembrábamos nuevas plantas, nuevas flores. Esa era nuestra manera de sanar, nuestra manera de darle un nuevo significado a todo lo que habíamos perdido. Ricardo y Felipe, por su parte, seguían su propio camino. No era fácil, sobre todo para Ricardo, que parecía estar cargando un peso que no sabía cómo liberar. A veces lo veía sentado en el banco del jardín, mirando al horizonte, perdido en sus pensamientos. No era un hombre que hablara mucho, pero de alguna manera sentía que entendía lo que pasaba por su mente. Felipe, el más joven, estaba comenzando a hacer preguntas que no sabía cómo responder. Veía su curiosidad en sus ojos, su deseo de entender lo que había sucedido. No era algo que pudiera explicar de manera sencilla, pero lo que sí podía hacer era mostrarle que aunque la vida es dura, también es hermosa, que siempre hay algo por lo que seguir adelante. Una tarde, mientras nos reuníamos a la mesa para cenar, mi madre rompió el silencio con una pregunta que había estado rondando en su mente por mucho tiempo. ¿Qué hacemos ahora, Carmen? ¿Cómo seguimos adelante después de todo esto? La pregunta me sorprendió. No porque no supiera la respuesta, sino porque, por primera vez, era consciente de que la vida no nos da respuestas fáciles. La vida, en su mayoría, está llena de preguntas sin respuesta. Y quizás esa era la lección más grande que había aprendido: no todo en la vida tiene una explicación, pero eso no significa que no podamos seguir adelante. Lo que podemos hacer, mamá, respondí mientras miraba a mis hermanos, es seguir viviendo, seguir luchando. Aprender a aceptar lo que pasó, pero sin dejar que eso nos defina. Lo que sucedió no es lo que somos, pero sí lo que nos hace fuertes. Mi madre me miró como si estuviera viendo a una mujer diferente.
No era la niña que había sido antes, la que no sabía cómo manejar el dolor, la que se sentía perdida. Ahora había una fuerza en mí que no conocía. No era una fuerza que me hiciera invulnerable, pero sí una fuerza que me permitía seguir adelante, una fuerza que nacía de mi capacidad para enfrentar lo que había pasado, para no dejarme consumir por el sufrimiento. Ricardo y Felipe no dijeron nada en ese momento, pero sus ojos brillaban con una luz que no había visto antes. Parecía que por fin estábamos todos de acuerdo en algo, aunque el camino fuera incierto, podíamos caminarlo juntos. Lo que habíamos vivido no iba a ser lo que nos rompiera. No más. Después de esa conversación, las cosas en casa cambiaron de una manera sutil, pero palpable. Empezamos a hablar más, a compartir nuestras emociones, nuestros temores, nuestras dudas. Había un entendimiento silencioso entre nosotros, no teníamos todas las respuestas, pero eso no nos detenía. Lo importante era que estábamos juntos, que éramos una familia, aunque ya no de la misma manera que antes. Mi vida por fin comenzó a tomar forma de nuevo. No fue un proceso rápido ni fácil, pero cada día era una nueva oportunidad. Me inscribí en un pequeño taller de costura en el pueblo, algo que siempre había querido hacer, pero que había dejado de lado por los problemas familiares. Descubrí que aunque mis manos aún temblaban de vez en cuando, había algo en la costura que me daba paz. Era una actividad que me conectaba con la tradición, con las mujeres de mi familia, que siempre habían sabido tejer sus sueños en cada prenda. Y a través de la costura también comencé a tejer mi propia vida, hilo a hilo, con paciencia y dedicación. A veces, mientras trabajaba en mi taller, pensaba en todo lo que había sucedido, en todo lo que había aprendido a lo largo de los años. Pensaba en mi madre, en mis hermanos, en lo que habíamos perdido y en lo que habíamos ganado. La vida no siempre es justa, no siempre es fácil, pero siempre hay algo por lo que luchar. Y en esos momentos de reflexión, comprendí que la verdadera sanación no venía de olvidar lo que había pasado, sino de aprender a vivir con ello, de encontrar paz en medio del caos. Al final, todo lo que había vivido me había dado una nueva perspectiva de la vida. Ya no veía el mundo con los mismos ojos. La vida seguía, aunque a veces parecía estar en pausa. Había aprendido que las heridas no desaparecen, pero sí se pueden sanar, que el amor, aunque a veces parece frágil, es lo que realmente nos mantiene unidos. Y aunque el dolor nunca desaparezca por completo, lo importante es que siempre haya algo más grande que él, la esperanza, la familia, el deseo de seguir adelante. La vida, como siempre, siguió su curso, y aunque parecía que todo volvía a la normalidad, la verdad es que nada sería igual. Cada día era un nuevo reto, un paso hacia adelante, pero también un recordatorio de todo lo que habíamos vivido. A pesar de las cicatrices que llevábamos, comenzamos a encontrar consuelo en las pequeñas cosas. Cada sonrisa, cada gesto de cariño entre mi madre y mis hermanos, era una señal de que la esperanza nunca se había ido por completo. A veces me encontraba mirando a la gente que pasaba por el pueblo, tan ajena a lo que había sucedido en nuestra casa. Ellos seguían con sus vidas, con sus rutinas, sin saber el dolor que habíamos cargado durante tanto tiempo. No los culpaba, cada uno tiene sus propios problemas, sus propios demonios con los que luchar. Pero a veces esa indiferencia me hacía sentir invisible, como si todo lo que habíamos vivido ya no importara. Solo en mi hogar, con mi familia, podía encontrar algo de paz. Las tardes eran las más difíciles para mí. Después de un largo día de trabajo en el taller, me sentaba en el porche sola, mirando el atardecer. Era un momento en el que mis pensamientos se desbordaban, en el que el peso de los recuerdos se hacía más pesado. A veces me encontraba llorando sin saber por qué, pero en esos momentos no me sentía débil. Era como si el llanto fuera una forma de liberar todo lo que llevaba dentro. No me avergonzaba de mis lágrimas, sabía que eran parte del proceso, parte de mi sanación. Una tarde de septiembre, mi madre se acercó a mí mientras estaba en el jardín. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y tristeza. Carmen, me dijo, he estado pensando en lo que dijiste hace unos meses, sobre seguir adelante y sobre sanar. Creo que ha llegado el momento de cerrar este capítulo de nuestras vidas. Su voz estaba llena de una sinceridad que me conmovió. Durante mucho tiempo habíamos vivido atrapadas en el pasado, en todo lo que había sucedido, y aunque sabíamos que no podíamos olvidarlo, mi madre sentía que era hora de dejar ir ese peso. He decidido que en lugar de vivir atadas al dolor, vamos a celebrar lo que tenemos. Vamos a empezar a mirar hacia el futuro, añadió con una sonrisa que, aunque pequeña, era poderosa.
Esas palabras me llenaron de esperanza. Habíamos estado tan centradas en lo que habíamos perdido que nos habíamos olvidado de todo lo que aún teníamos. No éramos las mismas personas que antes, pero eso no significaba que no pudieran haber nuevos comienzos. Estaba lista para dar ese paso, para dejar ir el dolor que había marcado mi vida y abrazar todo lo que estaba por venir. Esa misma noche, después de la cena, mi madre, mis hermanos y yo nos sentamos juntos en el salón. No era un momento especial ni festivo, pero había algo en el aire que nos hacía sentir más unidos que nunca. Felipe fue el primero en hablar, algo que no sucedía muy a menudo. Estoy dispuesto a dejar atrás todo lo que nos ha hecho daño, dijo, mirando a Ricardo y a mí. Sé que no ha sido fácil para ninguno de nosotros, pero creo que es hora de seguir adelante. No podemos quedarnos estancados en el pasado. Ricardo, que siempre había sido más callado, asintió lentamente. Yo también quiero dejar de vivir en las sombras, dijo con una voz firme, aunque sus ojos reflejaban la vulnerabilidad que siempre había tenido. Nos hemos lastimado tanto, pero creo que tenemos la oportunidad de reconstruir lo que teníamos. Puede que no sea igual, pero aún podemos ser una familia. Esas palabras, sencillas pero llenas de significado, resonaron en mi corazón. Por primera vez en mucho tiempo sentí que, de alguna manera, estábamos volviendo a ser una familia. El dolor no desaparecería, pero podíamos aprender a vivir con él, a dejarlo ir poco a poco. Juntos podríamos reconstruir lo que habíamos perdido. A partir de esa noche decidimos comenzar a hacer cosas juntas. Empezamos a salir más, a disfrutar de los pequeños momentos que antes habíamos dejado de lado. Fuimos al mercado local, paseamos por las montañas cercanas, y hasta organizamos una pequeña fiesta en el patio de la casa para celebrar el regreso de la paz a nuestra familia. No fue una gran celebración, pero fue suficiente para recordarnos a nosotros mismos que aún había razones para sonreír. A medida que los meses pasaban, empecé a sentir que mi vida volvía a tener sentido. Mi taller de costura comenzó a crecer, y con ello, mi confianza. Los clientes llegaban con más frecuencia, y cada vez que terminaba una prenda, sentía una satisfacción profunda, como si cada costura fuera un paso hacia la sanación. Mi madre, que había estado tan ausente emocionalmente durante tanto tiempo, comenzó a implicarse más en mi trabajo. A veces me ayudaba con los bordados, y otras veces, me acompañaba a entregar las prendas. Juntas estábamos reconstruyendo no solo nuestra vida, sino también nuestra relación. Ricardo y Felipe, aunque aún seguían luchando con sus propios demonios, comenzaban a encontrar su lugar en la vida. Ricardo, que había pasado años tratando de olvidar lo que había sucedido, comenzó a buscar nuevas oportunidades de trabajo. Felipe, aunque aún joven, ya estaba pensando en su futuro y en lo que quería lograr. Sabía que no todo iba a ser fácil, pero por primera vez tenía esperanza. Sabía que con el tiempo las cicatrices se sanarían, aunque nunca desaparecerían por completo. Al mirar hacia atrás, no podía evitar sentir una mezcla de gratitud y tristeza. Habíamos pasado por tanto, pero también habíamos aprendido tanto. A veces, la vida nos pone a prueba de maneras que no entendemos, pero al final, somos nosotros quienes decidimos cómo seguir adelante. El dolor nunca se olvida, pero con el tiempo aprendemos a vivir con él, a usarlo como una herramienta para crecer, para ser más fuertes. Los años fueron pasando, y aunque el pasado seguía presente en mi mente, su peso ya no me arrastraba de la misma manera. La vida en el pueblo de Valle de Bravo parecía haber encontrado su ritmo, y aunque nunca dejaría de ser la misma, había algo en mí que había cambiado. Mi madre, que siempre había sido el pilar de nuestra familia, ahora era más que eso. Ya no era solo una mujer que había soportado la vida con dignidad, sino una mujer que había aprendido a levantarse después de todo lo vivido. Juntas habíamos descubierto la fuerza que siempre había estado dentro de nosotras, pero que no habíamos sabido encontrar. Mi taller de costura, que había comenzado como una forma de ocupar el tiempo y escapar del dolor, ahora se había convertido en algo mucho más grande. Había clientes de otras ciudades que venían a buscarme, y mis piezas se volvían cada vez más apreciadas. Sentía que a través de cada puntada, estaba reconstruyendo no solo mi vida, sino también la vida de mi madre y la de mis hermanos. Cada prenda que terminaba, cada bordado que realizaba, me recordaba que podía sanar, que podía seguir adelante. Felipe, que había crecido mucho desde que habíamos comenzado a sanar, decidió mudarse a la ciudad para continuar sus estudios. Aunque siempre lo vi como el hermano más joven y frágil, ahora veía en él a un hombre lleno de determinación.
Quería ser alguien, quería encontrar su propio camino. Aunque sentía una mezcla de orgullo y tristeza al verlo partir, sabía que era lo mejor para él. A veces me llamaba, contándome sobre sus nuevas experiencias, sobre los amigos que había hecho, sobre los desafíos que estaba enfrentando. Felipe se había convertido en alguien que ya no dependía de los demás, sino que se estaba levantando por sí mismo. Ricardo, por otro lado, seguía en el pueblo. Aunque su vida no era tan diferente a la que había tenido antes, ya no se veía atrapado en sus propios recuerdos. Había encontrado su lugar en la vida, aunque a veces lo veía sentado solo, en silencio, como si estuviera esperando algo que nunca llegaría. A veces me preguntaba si alguna vez lograría deshacerse de las sombras del pasado, si alguna vez conseguiría perdonarse a sí mismo. Pero al igual que yo, había comenzado a aceptar que el perdón no era algo que se podía forzar. Era un proceso lento que solo podía lograrse con el tiempo. Mi madre Guadalupe y yo pasábamos más tiempo juntas que nunca. Cada tarde, después de terminar mis tareas, nos sentábamos en el porche y hablábamos sobre todo. A veces no era necesario decir mucho. A veces simplemente nos quedábamos en silencio, mirando el paisaje, recordando todo lo que habíamos superado. Había algo hermoso en esos momentos de calma, algo que me hacía sentir que, aunque la vida nos había golpeado, todavía podíamos encontrar la paz en medio del caos. El pueblo, que siempre había sido tan familiar para mí, ahora comenzaba a sentirse más grande. Los rostros de los vecinos se volvían más distantes, las conversaciones más superficiales. En algún momento me di cuenta de que ya no podía quedarme atrapada en el pasado, que tenía que seguir adelante. No sabía lo que el futuro me deparaba, pero sí sabía que podía vivirlo sin miedo. Había aprendido a encontrar belleza en las pequeñas cosas, a disfrutar de la vida tal como era, sin esperar que todo fuera perfecto. Una tarde de diciembre el cielo estaba gris y las montañas cubiertas de nieve. Había una paz en el aire, una paz que rara vez sentía. Estaba trabajando en una nueva prenda cuando escuché el sonido de unos pasos en la entrada. Al principio no lo reconocí, pero cuando levanté la vista, vi a mi hermano Ricardo, que había venido a visitarnos. No era común que lo hiciera, por lo que mi corazón dio un vuelco. «¿Cómo estás, hermana?», me preguntó con una sonrisa tímida, como si tratara de esconder algo. Sabía que algo había cambiado en él. Su actitud estaba más abierta, más dispuesta a compartir. Lo invité a sentarse y le ofrecí una taza de café. Los dos nos quedamos en silencio durante un momento, simplemente disfrutando de la compañía del otro. Finalmente fue él quien rompió el silencio. «He estado pensando mucho», Carmen comenzó. «Sobre lo que nos pasó. Y sobre todo lo que hemos vivido. Sé que te he fallado muchas veces, y no sé si alguna vez podré perdonarme por todo eso. Pero quiero que sepas que estoy tratando de hacer las cosas bien. He tomado decisiones que no son fáciles, pero estoy aprendiendo a vivir con ellas». Las palabras de Ricardo me llegaron al corazón. No era fácil para él hablar de sus sentimientos, y mucho menos de lo que había pasado en el pasado. Sin embargo, su sinceridad me hizo sentir que por fin, estábamos empezando a sanar como familia. No importaba cuántos errores hubiéramos cometido, lo importante era que al final, estábamos dispuestos a perdonarnos y seguir adelante. «Te entiendo, Ricardo», le respondí con una sonrisa. «Yo también he tenido mis propios demonios, y aunque el perdón no llega de inmediato, sé que lo importante es el esfuerzo. Lo importante es que estamos aquí, tratando de vivir, tratando de ser mejores». Esa noche, después de que Ricardo se fue, me quedé pensativa. Habíamos dado un paso más hacia la reconciliación, hacia el perdón. Había momentos en los que el camino parecía interminable, pero sabía que con el tiempo, todo se iría acomodando. Ya no nos quedábamos atrapados en los recuerdos, sino que aprendíamos a mirar al futuro con esperanza. Los años siguieron su curso, y aunque el tiempo no cura todas las heridas, nos enseñó a vivir con ellas. El pueblo de Valle de Bravo, con sus montañas y sus paisajes tranquilos, se convirtió en el escenario de una vida nueva, una vida que habíamos construido con esfuerzo, con amor y con esperanza. A veces, al mirar atrás, me costaba recordar cómo había sido nuestra vida antes de todo lo que habíamos vivido, pero también sabía que todo eso había formado parte de lo que éramos ahora. Mi madre Guadalupe ya no era la misma mujer que había sido cuando llegamos a este pueblo. Se había transformado en una persona más fuerte, más sabia, pero también más compasiva. Cada vez que la veía trabajando en el jardín o en la cocina,
sentía un respeto profundo por todo lo que había pasado. Había aprendido a vivir con la dolorosa verdad de lo sucedido, pero también había aprendido a ser feliz, a encontrar la paz en las pequeñas cosas. Ricardo, el hermano mayor, había comenzado a reconstruir su vida, y aunque no era fácil, ahora se veía más sereno, más abierto a la vida. Se había mudado a una ciudad cercana, donde encontró trabajo como carpintero. A veces venía a visitarnos y cada vez que lo hacía, me sorprendía lo mucho que había cambiado. La rabia y el dolor que había cargado durante tantos años comenzaban a desvanecerse, y la sonrisa que había perdido por tanto tiempo comenzaba a regresar. Felipe, mi hermano menor, también encontró su camino. Después de un par de años en la ciudad, decidió regresar al pueblo para abrir su propio negocio. No fue fácil, pero su determinación lo llevó a conseguir lo que quería. Ya no era el niño que había partido en busca de un futuro mejor, ahora era un hombre que había aprendido a levantarse por sí mismo. Mi relación con él era diferente ahora. Habíamos aprendido a comunicarnos, a compartir nuestras preocupaciones y a darnos apoyo mutuo. Mi taller de costura siguió creciendo. Ya no era solo un refugio para mí, sino una fuente de ingresos y, sobre todo, de satisfacción personal. Las mujeres del pueblo me traían sus vestidos para arreglar, y las turistas que visitaban Valle de Bravo se interesaban por las prendas que creaba. Cada vez que terminaba una pieza, sentía que mi vida tomaba forma, que todo lo que había pasado tenía un propósito. Estaba trabajando en algo que me apasionaba, que me daba alegría, y que también me permitía sentirme conectada con la comunidad. Una tarde de otoño, mientras terminaba un vestido para una cliente, mi madre se acercó a mí con una noticia que me llenó de emoción. Carmen, me dijo con una sonrisa tímida, he estado pensando mucho en todo lo que hemos pasado. Y creo que ha llegado el momento de dar el siguiente paso. El próximo verano, quiero que vayamos a visitar a tu tía en Guadalajara. Ya sabes, ella siempre ha querido que la visitáramos y creo que es hora de ir. Será nuestro primer viaje juntas después de todo lo que hemos vivido. Esa simple propuesta fue como un bálsamo para mi alma. La idea de salir, de tomar un respiro, de ver más allá de las montañas que siempre habíamos conocido, me llenó de una energía renovada. No solo era un viaje físico, sino un viaje emocional, un paso hacia adelante, un símbolo de todo lo que habíamos superado. El día de nuestro viaje llegó y junto con mi madre, Ricardo y Felipe, emprendimos el camino hacia Guadalajara. Fue el primer viaje largo que realizábamos como familia desde todo lo que habíamos vivido. Durante el trayecto hablamos de muchas cosas, de nuestras experiencias, de lo que habíamos aprendido, de nuestras expectativas para el futuro. Cada conversación era un recordatorio de lo lejos que habíamos llegado. La risa, que antes se había perdido entre las sombras del dolor, ahora llenaba el aire, como un canto de esperanza que nos unía más que nunca. Al llegar a Guadalajara, nos encontramos con mi tía y su familia. Fue un reencuentro lleno de emoción, de abrazos y de recuerdos. Aunque las heridas del pasado seguían presentes, ese momento de reencuentro nos dio la oportunidad de mirar hacia el futuro con una nueva perspectiva. En ese viaje comprendí que la sanación no solo depende de lo que hagamos en casa, sino también de cómo nos abrimos al mundo, de cómo nos conectamos con los demás, de cómo compartimos nuestra historia y nuestro amor. La visita a Guadalajara fue una experiencia transformadora. Nos permitió ver las cosas con otros ojos, alejados de la rutina diaria, lejos de las montañas que siempre habíamos conocido. Fue un recordatorio de que el mundo es mucho más grande de lo que pensamos, y que siempre hay algo nuevo por descubrir, siempre hay algo por lo que seguir adelante. De regreso en Valle de Bravo, después de un viaje lleno de recuerdos y nuevos aprendizajes, supe que el camino que habíamos recorrido, aunque doloroso, había sido necesario. Nos había hecho quienes éramos y nos había dado las herramientas para seguir adelante. La familia que habíamos sido antes ya no existía, pero habíamos creado una nueva familia, una más fuerte, más unida, más capaz de enfrentarse a lo que la vida nos trajera. Ya no vivíamos en el pasado, ya no nos aferrábamos a las sombras. Habíamos aprendido a vivir con lo que nos había tocado vivir, y con el tiempo comenzamos a entender que el dolor, aunque nunca se olvida, no define quiénes somos. Lo que realmente define quiénes somos es la forma en que elegimos seguir adelante, la forma en que decidimos amar, perdonar y sanar.